cumpleaños de este hermano tan precioso, amén, que hemos visto crecer en cura y en sabiduría en el Señor, amén, en este lugar. No sé si seguirá creciendo en estatura, pero en la sabiduría del Señor yo creo que sí va a seguir creciendo, pero mucho, mucho más. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que lo bendecimos y le damos gracias a Dios y que siga de bendición en bendición, Gabito. Amén. Gloria al Señor. Le comentaba a la pastora Amelia, estoy aquí porque sé que Dios está en mi alma, en mi cuerpo y en todo mi ser. Amén. Pero sola no hubiese podido. He tenido una semana bastante congestionada y esto me trae con activación en lo que ya sabemos que Cristo se llevó. Amén. Pero estamos en victoria. Amén. Y bueno, yo decía, pero yo pensé que iba a parecer mejor, pero estoy con el Señor, no voy a dejar de ir a predicar, no le comenté nada a alguien, así que voy en el poder y en las fuerzas de Dios, y en eso estoy aquí. Amén. Bueno, vamos en esta mañana de escuela dominical, damos gracias a Dios por todos ustedes, por mi vida. Hoy vine con la familia a bordo, acá que mi hija, mis dos nietos, que ya fueron a la escuela dominical, Esteban y Cristian, y como siempre, Soledad, también conmigo. Gloria al Señor, hermana Soledad. Y hablamos de la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 20, y la enseñanza de hoy es el relato de todo un diálogo y una tarea de Pablo con los discípulos, con sus líderes, con sus ancianos, para darles pautas de cómo podían ellos amar a Dios y amar a la obra de Dios. Hechos 20, versículo 17. Y vamos a leerlo, hermano, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted que está allí, en cualquier lugar donde nos escucha, a través de este programa evangelístico, Ven Cristo Radio Online, tome una Biblia y ubíquese en el libro de los Hechos, capítulo 20, y vamos a leer. Y que Dios, a través de estas palabras, también usted allá en su hogar pueda ser bendecido, fortalecido y edificado en gran manera por la palabra de Dios. Porque Dios nos llama a cumplir un liderazgo 100% de la mano de Él. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas, y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. ¿Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Vamos a dejarlo hasta allí. Que Dios nos ayude a entender y a profundizar en esta palabra y que podamos salir de aquí mirando el ejemplo de Pablo y el ejemplo de aquellos siervos en esta etapa en la que estamos nosotros viviendo en esta generación, en esta era, que también han sido ejemplo para nuestras vidas. Y lo más que he pedido al Señor es que de aquí salgamos llenos
Señor más de lo que le amamos, pero también por su obra. El Señor y su obra en cada uno de nosotros como líderes tienen que estar enfocados cada día. Dios y su obra. Vemos cómo el apóstol Pablo viene con una cantidad de inconvenientes para hacer la obra del Señor, pero a la luz de la palabra y en el contexto de esta palabra que hemos leído y que vamos a seguir estudiando hasta el final del capítulo 20, el versículo 38, miramos cómo Pablo iba de viaje en viaje haciendo la obra del Señor, pero en la misma manera que hacía la obra del Señor, algo se le estaba presentando. Siempre había dificultad, pero en nada de las dificultades y en todas las contiendas y en los alborotos por el predicar de Cristo y el evangelio del arrepentimiento, nada lo detuvo. ¿Por qué nada lo detuvo? Porque todo lo que Pablo estaba haciendo lo hacía por amor a Dios y por amor a la tarea que él desarrollaba 100% para Dios. Que nos enseña que en medio de hacer nosotros la obra del Señor, cualquiera que sea la obra del Señor, sea pequeñita, sea grande, de acuerdo al ministerio y de acuerdo al tiempo en que tú tengas en el Señor, aquí, haciendo lo poquito o lo mucho, algo se te puede presentar de dificultad y Dios lo va a permitir para ver hasta dónde llega el amor que tú dices que debe a Él y a su obra. Amén. Pero aquí estamos los vencedores en Cristo. Aquí estamos, aleluya, los de Caserín, que en medio de hacer la tarea llegamos al descanso y al reposo de Dios para alimentar fuerzas y seguir avanzando y poder enfrentar, no importa lo que venga en nuestra vida, avanzaremos de la mano de Cristo. Avanzaremos, diga, avanzaremos. Y podríamos, amados hermanos, si usted al terminar de leer todos estos versículos, decido comenzar hablando o preguntando, ¿cuál es la fuerza que nos impulsa para hacer la obra de Dios? ¿Cuáles son mis reales motivos para servir al Señor? ¿Cuáles son mis reales motivos para un servicio a Dios? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que me motiva a hacerlo? ¿Es por amor o por un simple deber? Cada uno de nosotros, al salir de este lugar, debemos tener despejadas estas preguntas y cada uno debe tener una respuesta de acuerdo al amor que tenga el Señor y a su obra. Vemos un testimonio en la vida de Pablo muy revelador. Y este testimonio revelador lo tenemos en la manera como Pablo se revela a los ancianos, a los pastores, a los líderes de ellos. Porque esto fue a quien él mandó a llamar para que se sentara. Hoy Dios nos llamó, nos mandó a llamar en esta escuela dominical para que nos sentáramos aquí y pudiéramos escuchar qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Amén. Porque la palabra de Dios cada día tiene vida
para impactar mayormente a nosotros como líderes del Señor. ¿Lo creen que es así? Diga, Señor, que esta palabra impacte en mi vida. Y todos estos versículos del 17 al 38 es una autobiografía con una muestra contundente del testimonio que hayamos conocido en la historia de Pablo. Y no muchos escriben de esta manera su propia autobiografía, sobre todo si tenemos que hablar del trabajo que hemos hecho y la integridad que hemos hecho a ese trabajo, la integridad que hemos mostrado al realizar ese trabajo. No es fácil escribir una autobiografía, ¿cierto? De que lo he hecho, de que lo hice y cómo lo hice, pero Pablo se atrevió a hacerlo. ¿Cuántos nos vamos a atrever a hacerlo? Levante la mano y diga, yo lo voy a hacer. Amén. Y por eso, si usted comienza a mirar en muchas historias bíblicas, encontramos que Pablo muchas veces tuvo que defender su apostolado. Porque algunos consideraron que eso de Pablo era una falsa modestia, pero no fue así como Pablo lo veía. Él, sin ningún complejo, pudo decir y escribir a los de Corintio: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Amén. Y las palabras que comenzamos leyendo acerca del testimonio de Pablo pareciera levantar un veredicto de parte de sus oyentes. Por eso, en el versículo 18, él comienza diciendo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo tiempo, diga todo tiempo. El comportarse dentro de la iglesia del Señor y fuera de la iglesia del Señor es en todo tiempo, diga todo tiempo. Es como si él dijera: ustedes, lo que hoy me están escuchando, son los que deben calificar mi conducta. Pues mi testimonio está a la vista de todos ustedes. Y al parecer, se lo puedo decir con un corazón lleno del amor de Dios, pero con una boca que puedo llenarla del testimonio y de la obra que he realizado, que ustedes no encontrarán nada de qué reprocharme. Y es que en este tiempo, en la obra del Señor y en esta generación que avanza con tanta perversidad, Dios está esperando que hombres y mujeres líderes se levanten y puedan hablar de esta manera como lo Pablo. Den un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Y si bien es cierto que los falsos apóstoles pusieron en duda su apostolado, en 2 Corintios capítulo 11 y 12, usted lo puede leer en casa como tarea para que pueda dimensionar mucho, mayormente, lo que Pablo estaba hablando a sus oyentes. Los cristianos en el que él invirtió
tuvieron que reconocer en la vida de Pablo su entrega y el trabajo y amor por ellos y mayormente por la obra de Dios. Tuvieron que reconocerlo. Léalo en casa, capítulo 11 y 12 de Primera de Corintios, y de seguro que va a aprender mucho más para vivir un buen liderazgo y que usted pueda decir, a ver, ¿quién puede reprocharme a mí durante el tiempo que he estado trabajando para el Señor con mucho amor y mucho amor también por su obra? Primera de Corintios, capítulo 11 y 12. La palabra del Señor revela que los ancianos de Éfeso sabían que el hombre que les hablaba no era un interesado, no era un interesado en sí mismo, ni tampoco un manipulador de su oficio. Y la oración en este tiempo es que Dios levante hombres y mujeres que no estén interesados en sí mismos, ni que estén interesados en manipular a los que lo están viendo trabajar, sino que este pueblo que estaba escuchando a Pablo sabía lo que significaba un auténtico testimonio de integridad en el servicio. Diga, testimonio de integridad en el servicio. Testimonio de integridad en la predicación. Testimonio de integridad en lo ético. Testimonio de integridad en la pasión por el Señor y por su obra. Amado hermano, no hay nada más poderoso que la integridad cristiana. Amén. Esto tiene peso, esto tiene poder, esto tiene demanda, esto tiene respaldo de que Dios en todo lo que haga, así seas criticado, así seas vituperado, Él conoce tu integridad y Él aprueba todo lo que haces cada día para Él y para su obra. Aleluya. Apláudalo fuerte, hermano. Aleluya. En el versículo 19 vemos que un siervo de Dios tiene como carta de presentación un testimonio intachable. Un líder, un anciano, un pastor, una mujer, un predicador tiene como carta de presentación un testimonio intachable. Por eso, en los versículos que leímos del 17 al 19, encontramos a Pablo diciendo que había servido al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre él por causa de las intrigas de los judíos. Y al leer estos versículos, yo no sé si a usted, pero a mí me llena de emoción. Porque si Pablo pudo avanzar en aquel tiempo, usted y yo hoy también podemos avanzar en este tiempo. Amén. Amén. Porque el mismo Dios que estuvo con Pablo en ese tiempo está contigo y está conmigo para que avances en su obra con mucho amor, por Él, por la obra, por las almas perdidas, porque Él va contigo como poderoso gigante. Aleluya. Y lo que venga contra ti se levantará contra Dios y el ángel de Jehová lo acosará. Y a su nombre. Aleluya.
Pablo vinieron inmediatamente. Diga, vinieron inmediatamente. Ninguno de ellos se quedó en casa. Ninguno de ellos puso excusa. Ninguno de ellos quiso perderse de aquel encuentro para ver al hombre o para escuchar al hombre que les había hablado de Cristo. Todos ellos sabían que estaban dentro del ministerio de Pablo. Y ellos acudieron para escuchar de Pablo el consejo y la orientación. ¿Sabes? Yo pienso que en ese tiempo, estaba Pablo haciendo una convocatoria como las convocatorias que se hacen hoy en día. Y todos ellos estaban diciendo, no importa, yo voy a ir, no importa qué lejos tenga que cruzar, cuántas calles tenga que caminar, cuántas millas tengo. Bueno, hoy es más fácil porque no caminas las millas. Hoy te montas en un autobús, en un vehículo, en una mototaxi, ¿cierto? Pero yo voy aquí. No importa cuánto tenga que pagar el transporte, no importa cuánto tenga que madrugar, pero yo no me voy a perder de esa convocatoria. Yo no me voy a perder de escuchar al hombre que vino de muy lejos, que viajó, que tuvo persecuciones por mi vida para rescatar a Cristo. Yo no me voy a perder de escuchar qué es lo que mi mentor me quiere hablar. Y a su nombre. Todos ellos sabían que iban a asistir al mejor seminario ministerial que podía dictarle su mentor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué obrero no hubiera asistido a esa invitación? Al estar ellos allí, en esta convocatoria, Pablo les presenta dos cosas muy importantes para hablar de su comportamiento en Éfeso. Por un lado, puso como testigo a los mismos que él había instruido y asignado como anciano de las iglesias ya constituidas. Ustedes saben que él no se quedaba, pero él estaba pendiente en cada iglesia. Y él a la distancia sabía del comportamiento de cada uno de esos obreros que él había levantado y había colocado como líder en cada iglesia que él había levantado para Cristo. Y cuando no podía ir, les enviaba una carta. Y esa carta tenía que ser leída en las demás iglesias. Esto quiere decir que él no estaba presente totalmente en ninguna de las iglesias que él había levantado, aleluya, con mucho esfuerzo, con humildad, con sacrificio, con afrenta para Dios. Pero era respetable porque ese era el mentor, el líder que los había guiado. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Y a su nombre. Y ellos sabían de la transparencia con la que Pablo había servido al Señor. Servicio que había hecho, como dice en el versículo 18, con humildad, con lágrimas y con gran acechanzas. Estos son los ministerios que a mí me gustan. Amén. Diga, lágrimas, acechanzas, pero con humildad.
Amén. ¿Cuántos quieren ministerio de esta de esta talla? ¿Cuántos quieren ministerio de esta talla? Amén. ¿Cuántos? ¿Dónde están? Son los mejores, hermanos, ministros del Señor. Aleluya. En todo lo que ellos vieron, dice la palabra, no podían buscar a Pablo y su apostolado de mal testimonio. En segundo lugar, Pablo apeló al tiempo que duró con ellos, diciendo que desde el momento que tocó la tierra de Asia, su vida estaba gobernada por la integridad de su testimonio. Amén. El primero de Tesalonicenses, capítulo 2, 10, 12. ¿Alguien lo puede leer? Porque no lo entendí. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Amén. Le estaba diciendo que ellos eran testigos de cómo su vida estaba gobernada por la integridad de sus testimonios. ¿Cuánta solemnidad escucharían esos hombres a su mentor espiritual diciendo estas palabras? Estas mismas palabras fue lo mismo que les dijo a los de Tesalonicenses que leyó la hermana Isabel. Por eso, nuestra vida, hermano, en el ministerio, también debe estar gobernada por la integridad de nuestro testimonio. Por ahí se habla mucho de un refrán, se puede decir, o de un proverbio común, que un buen testimonio dice más que 1000 palabras. Amén. Por eso cada uno de nosotros, hermanos, nosotros debemos cuidar nuestro testimonio. ¿Quién es el que debe cuidar el testimonio? Yo mismo. Amén. Porque hay alguien que está interesado en dañarnos el testimonio. A él no le va a gustar que tú sirvas como un buen testimonio a Dios y en su obra. Y él va a venir para dañar, aleluya. Él va a venir para minar en tu ministerio. Pero tú debes entender, hermano, que tu testimonio habla más que lo que tú puedas decir a un público de multitud de gente. Puedes callar, aleluya, y alguien puede decir, yo sé quién es mi mentor, yo sé quién es mi líder, yo sé cómo él ha servido a mi lado con luchas y pruebas, pero se ha mantenido en una integridad. Amén. Un ministerio eficaz tiene que estar respaldado por la conducta personal del líder. He dicho conducta personal del líder. Amén. Y como conducta personal de un líder, debe guardarse entonces este líder con una prueba de mansedumbre en su vida. Un ministerio, el obrero debe vivir y ser un instrumento siempre de bendición y de integridad donde quiera que vaya, en la iglesia, en su casa, fuera de su casa y fuera de la iglesia.
Amén. ¿Por qué Pablo se empeñaba en decirle a esos obreros que él había instruido en el camino del Señor y los había preparado para que trabajaran al Señor, de que ellos eran testigos de cómo él había servido? ¿Por qué? Porque no hay nada malo, nada que dañe más el Evangelio que un mal testimonio. Amén. Un mal testimonio daña el Evangelio del Señor. La pregunta es, ¿cómo es mi testimonio? ¿Cómo estoy actuando como líder, como ministro del Señor? ¿Cómo está mi testimonio? Amén. No importa. Yo siempre lo he predicado. Si te cuestionan, si te hablan, si tú sabes cuál es tu identidad en Cristo, aquel puede llenar tu vida y pisotearla con palabras, con otras cosas, hermano. Pero si tú sabes quién eres en Cristo, el cristiano que sabe que su vida está fundamentada en Cristo, camina con la cabeza en alto. Aleluya. Porque él sí sabe para dónde va. Aquellos que están dando el testimonio están destruyendo su propia vida y su propio ministerio. Porque cada uno de nosotros tiene un ministerio que Dios nos ha dado. Y que tenemos que servirlo por amor a Dios y a su obra, con nuestros talentos y nuestras capacidades y habilidades y la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Y dentro del servicio a Dios, el ministro, el siervo del Señor, tiene como estilo de vida una consagración a su tarea, a su ministerio. Versículos 20 y 21. Como no reoí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñarnos públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una conducta intachable si lo demás no se traduce en acciones. Y esto hay que decirlo porque bien pudiera ser que contamos en la iglesia del Señor, en los ministerios que Dios nos ha dado, con hermanos de una vida intachable, pero a la vez tienen flojera y tienen pereza. Así el hermano no le ha robado a nadie, no habla mal de nadie, viene a la iglesia, se porta bien, viene a la iglesia y cumple con diezmo y ofrenda, pero no quiere hacer nada. ¿Cuánto da la gloria al Señor? Entonces, hermanos, de quien nadie también dice nada malo, pero ellos no le dicen nada a nadie, se quedan callados. Y aquí, hermanos, hay una prueba de que por no decir y por no tocar el trabajo, y conozco pastores que prefieren callar y dejar y son intachables. Ellos no tienen nada de que le tilde, ese líder es bien, pero por callar y por no hacer la tarea como le toca hacer, deja entonces que los demás hagan cualquier cosa. Amén. Estoy
y cae en un error. Hermano de quien nadie dice nada malo, pero ellos no le dicen nada a nadie. Y no fue esto el caso de Pablo. La Biblia dice que su testimonio estuvo respaldado también con sus acciones. Diga, mi testimonio tiene que estar respaldado con mis acciones. Amén. Él tuvo una consagración al trabajo de la predicación y de la enseñanza. Diga, Pablo se consagró para hacer su tarea y por eso la hizo bien. Enseñaba y predicaba. Así no le gustara, así hubiera alboroto dentro de lo que él iba predicando y persiguiendo a los del camino. Amén. Pero lo que tenía que decir, basado en lo que él había creído, él lo decía. Y él no paraba de enseñar y de testificar de lo que él había aprendido y hacía la tarea casa por casa. Diga, era un ministerio forjado. ¿A cuánto le gusta este ministerio forjado? Y a esa tarea que se le había encomendado, no había reunido, sino que lo había hecho tanto públicamente como en la casa. Si algo sabía Pablo, era de los grupos familiares. Él sabía. ¿Y cuál era el comportamiento que teníamos que tener como líderes en los grupos familiares? ¿Cómo se tenían que manejar? ¿Cómo se manejaban lo que se reunían en las casas? Ojalá llegara este ministerio a ser de gran bendición en nuestro concilio. Pero tenemos que saber cómo se hacía. Pablo era veterano. Amén. Y usted que ya lo ha aprendido, tiene que saber, hermano, que en estos grupos familiares usted tiene que conducir también su liderazgo con altura. Porque en cada casa usted ha constituido un altar para el Señor. Y en los grupos familiares también Pablo iba a llevar el crecimiento y lo hacía con amor a Dios y a su obra. Y para que el que lo escuchara en la casa y públicamente por las calles aprendiera y creciera también como un buen liderazgo. Y por esto en cada convocatoria vinieron todos los líderes y todos los pastores de Efeso y de Asia. Y lo que le habían predicado en la casa y públicamente. Amén. Y por eso fue esto lo que le llevó a decir: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Amén. Pero ¿cuál era el mensaje que Pablo predicaba? Uno era el arrepentimiento. ¿Para qué? Para con Dios. Esto se ha sacado de los púlpitos y de los grupos familiares. Porque al líder, el líder que los comanda puede decir: es que eso no se puede tocar desde el púlpito. Amén. Hay que apachacharlos para que no se vayan. Y si tú le dices una palabra contundente que le va a dar en su ego, en todo aquello que están manejando, se te van y no vuelven más. Aleluya. Si tú estás predicando de esa manera, entonces no sirve como ministro del Señor, porque Pablo predicaba de arrepentimiento a las personas para con Dios. Aleluya. Diga, arrepentimiento para con Dios. ¿Eh?
Hace un tiempo, estando en Bogotá, una pastora amiga me dice, yo estoy orando mucho por el grupo que estoy dirigiendo, pastora. Yo he orado, he hablado, he ayunado y llego, hermano, pero era un grupo, hermano, que se manejaba al antojo de las personas que vivían en esas casas. Pero es que estas personas lo manejaban a su antojo, porque en la iglesia también se manejaban a su antojo. Entonces el patrón que traen de la iglesia lo llevan al grupo familiar. El patrón que tú tienes, aleluya, de tu iglesia lo vas a llevar a tu casa, lo vas a llevar a la calle, lo vas a llevar a tu familia. Por eso tenemos que tener un buen patrón, y el patrón y el modelo se llama Jesucristo. ¡Aleluya! Jesucristo. De Él es que vamos a aprender. Amén. Por eso Pablo decía, imítenme a mí si ustedes están viendo si yo estoy imitando a Cristo. Aleluya. Imiten a alguien si ustedes ven que ella está imitando a Cristo. Si no lo está haciendo, hermano, no lo hagan, porque van a pérdida. Aleluya. Y yo se lo digo a los pastores, ¿cierto? Jesús dijo, ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas. Siguiendo las pisadas del Maestro, hermano, con dificultades que vengan a nuestras vidas, escalaremos peldaños para llegar a la nueva Jerusalén, aleluya, y poder aquel que está allí sirviendo a la mesa decir, bienvenido siervo, aleluya, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuánto le gustaría escuchar esa palabra? Aleluya. Y a su nombre. Y llego al grupo familiar y encuentro todo bien organizado, cambiado, una mesa de centro con diferentes pasabotas, maní, gomitas de una clase, de la otra, saladito, empanaditas de lo otro, y comían y hablaban, y todo, hermano, menos de Cristo y menos de lo que tenían que hacer. Y vamos a empezar. No, es que todavía no ha llegado fulano, acabo de llegar, de llamar que le esperemos. ¿Será que en la venida del Señor, si no estamos preparados, el Señor va a decir, yo detengo aquí un poquitico para que tú alcances? Amén. Comienza a hermana falta de disciplina. Hermano, y se habló de todo. Y bueno, yo dije, yo voy a mirar, Dios, que predico, gracias a Dios que siempre cargo mi memoria y el Señor cambia la predicación. Entonces, como en un grupo familiar, yo iba a predicar arrepentimiento y fe en Jesucristo. Pero como vi que todos eran los que se estaban apachurrando allí y disfrutando y deleitándose en todo, prediqué una enseñanza de líderes y de ministros y cómo tenían que manejarse. Y de allí salieron todos a pedirle perdón al pastor. Amén. Palabra contundente que traiga cambio a la humanidad y al liderazgo de la misma. Porque como líderes tenemos que cambiar las cosas que están falientes en nuestra vida y que nos impiden y que nos hacen caminar cojos. Amén.
Porque en el Señor hay que caminar derecho. Amén. En el Señor tenemos que saber para dónde vamos. Yo voy para el cielo, Andy. ¿Dónde vas tú? ¿Para dónde vas tú? ¿Y a cuánto vas a presentar allá en el cielo? No vas a llegar con las manos vacías. Y lo primero son los de tu casa. Haz un grupo familiar en tu casa. ¡Ábrelo! Y a su nombre. Y el otro mensaje de fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, testificando dice solemnemente. Esto viene a una connotación de ¿qué? De respeto, de autoridad. Solemnemente, tanto a judíos como griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos revela esto? Que Pablo predicaba el evangelio auténtico. Diga, auténtico. No tengo por qué cambiar el evangelio que predico. Aleluya. La Biblia dice, aleluya, que si nosotros le agregamos una tilde o le quitamos una jota, hermano, nos estamos adulterando la palabra. Apostasía. Y por eso es que ha entrado tanta apostasía a la iglesia del Señor. Hermanos y pastores, hermanos, que lo hemos conocido radical en el Señor, metiendo basura en la iglesia del Señor. Y la basura que se hace, se bota, hermano. Y por eso es que tenemos que predicar la palabra, como dice el boletín del consumidor, tal cual, como está escrito. Tierra y cielo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y el que hace la voluntad de la palabra de Dios vivirá para siempre, diga, eternamente. Aleluya. Tenemos entonces que reconocer que algunas predicaciones cristianas pudieran estar tocando otros asuntos, como el del testimonio, sobre todo aquellos que entretienen a la gente, que el tema del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo se ha sacado. Amén. Al hacer esto, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a estar en una franca desobediencia a la palabra de Dios. Porque Cristo mismo, dice la palabra, comenzó su ministerio predicando el tema del arrepentimiento. Mateo 4:17 así lo dice. Amén. Por eso la constancia infatigable de Pablo queda registrada en estas palabras. Amén. Y esto es lo que va a hacer la diferencia en estos últimos tiempos. El estilo de la predicación. Cuando yo saco el tema de lo que manejaba Jesucristo, de mi predicación, ya yo no seré una predicadora, seré una motivadora. Amén. Y manejaré a los oyentes motivados en sus emociones y en sus sentimientos. Y entonces, como dije al comienzo, los oyentes sabían que Pablo no los manipulaba, aleluya. Porque él hablaba tal cual. Amén. Un líder que sirve a Dios debe tener como su fortaleza el estar ligado al Espíritu para hacer la tarea. El estar ligado al Espíritu para realizar la obra. Amén. Si yo no estoy ligado al Espíritu de Dios, nada podré hacer. Esta madrugada escuchaba una prédica, escuchaba alabanza, no me podía dormir por el
malestar que tocaba estar con Dios, ligado en espíritu, para poder estar aquí. Amén. Porque si no, le estoy segura que no hubiese podido subir los escalones ni aquí. Y Pablo decía, ligado en espíritu voy. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y ahora, versículo 22, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Salvo, hablaba con el espíritu, pero este no es aquel que habla con pajaritos. Amén. Este es el verdadero espíritu de Dios, aleluya. Y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. ¿Ah? ¿Será que orando al Señor y el Espíritu te dice que si va, bueno, me va a poner a mí, para Candelaria, para Galapa, para Soledad, para Vencedores, para Tierra Bomba, para donde sea predicar el Evangelio, que me esperan cadenas? ¿Iré? ¿Tú irás? ¿Ok? ¿Por qué? Por eso hay que estar ligado al Espíritu para tener fortaleza. Para dar gloria al Señor. Y Pablo era un hombre ligado al Espíritu. Su comunión con la Trinidad, con la tercera persona de la Trinidad, era tan íntima que el acercamiento entre los dos consistía en una relación como la que tenía Moisés con Dios. Y Moisés por eso fue llamado amigo de Dios, y Pablo entonces era amigo del Espíritu Santo de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Tú y yo tenemos que ser amigos de Dios y ligados al Espíritu Santo de Dios para poder hacer la tarea a tiempo y fuera de tiempo, con vendavales, con bonanza, con mucha abundancia y con mucha escasez. Aleluya. Con lágrimas y sin lágrimas, con tormentas y sin tormenta, con fiebre y sin fiebre, con gripa o sin gripa, con dolencia y sin dolencia, con riqueza y pobreza en todo tiempo, para poder hacer la obra y un buen testimonio delante de la obra del Señor. Pero tenemos que estar ligados al Espíritu Santo de Dios. Había entre Pablo y el Espíritu Santo, hermanos, tanta cercanía hasta el punto que el Espíritu Santo le prohibía ir a lugares algunos, que el Espíritu Santo le animaba a no temer ante el peligro, le revelaba cuando había un espíritu contrario y sobre todo le daba fortaleza cuando enseñaba, predicaba y hacía todo lo que Pablo hacía. Y algunos querían imitarlo. Si usted va al contexto, en el capítulo creo que 19, ellos llegaron con poder de Dios echando demonios, y aquellos hijos de Seba quisieron hacer lo mismo con los demonios, y le decía, a ti demonios te echamos en el Jesucristo que predica Pablo, pero no es lo que predica el líder, es lo que vive el líder, aleluya. Porque tu líder te puede predicar la santidad, pero si tú no vives la santidad y él está viviendo, el demonio se sujetará a tu líder, pero a ti te dejará sin ropa, como hicieron los demonios con aquellos. Y esto es verdad, hermano. Y en este tiempo hay que vivirlo. Amén. Y por eso los demonios se sujetaban. Amén. A Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero a ti no. Y a su nombre.
El versículo 23, para tomar en cuenta este texto del Espíritu Santo, le dice que en cada ciudad donde iba, ahí le esperaban, diga, prisiones y tribulaciones. ¿Qué haría usted si al que tiene como su fiel compañero le dijera que los próximos lugares que va a visitar lo van a poner preso o le van a dar una golpiza? ¿Qué haría usted? ¿Echaría para atrás o avanzaría? ¿O se quedaría estático? ¿Ah? ¿Se animaría a seguir adelante? Pues eso fue lo que Pablo sentía. Pero, sin embargo, mire la resolución de Pablo. Versículo 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, porque el ministerio de Pablo no estaba centrado en él mismo. Porque él aprendió que el ministerio de Jesucristo no lo centró en él. Porque si Cristo hubiera centrado su ministerio en él, usted y yo no estuviéramos aquí, aleluya. Porque cuando tuvo hambre, 40 días de ayuno, y el diablo le hubiera dicho, convierte las piedras, él hubiera satisfacido su necesidad. Pero él dijo, yo no vine a hacer esto. Mi propósito en esta tierra es venir a buscar lo que mi padre se le perdió en el Edén, aleluya. Y yo no me voy a centrar mi ministerio en mí mismo, lo voy a centrar en aquellos que se perdieron, aleluya. Y a su nombre. Y esto podríamos llamarlo un ejemplo a seguir. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Tú tienes que consagrarte a hacer la tarea del ministerio, porque tu ministerio no lo recibiste de ningún hombre terreno. Tu ministerio lo recibiste directamente del cielo. Y tiene un sello, Jesucristo el Señor. Aleluya. Dale un fuerte aplauso. Que nosotros aquí en la tierra tenemos que ponerle las manos por la imposición de un ministerio y confirmar un ministerio y mandarlo con la dirección del Espíritu Santo. ¿Cierto? Porque esto fue lo que hicieron en Jerusalén, en la iglesia primero. Pablo con su ejemplo nos dice que la vida no debemos estimarla tan preciosa cuando la gastamos para nosotros mismos, pero que sí será de incalculable valor cuando la invertimos para Cristo. Amén. Cabe preguntar hasta dónde el Espíritu Santo es el guía de tu vida. Amén. Es el guía de tu vida. Sin esa dirección nos vamos a extraviar. Y más en este tiempo, hermano, que la venida del Señor está cerca y el diablo está ganando sus misiles, sus dardos bien grandes, apostasía, herejía, mejor dicho, cosas contrarias, oraciones contrarias para que el líder caiga. Se disfraza mayormente como ángel de luz. En cada esquina, hasta en tu casa, tú lo encuentras disfrazado. Tenemos que pedirle la guía al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos va a ayudar a discernir para escoger lo bueno y lo malo, para escoger la vida y la muerte, la obediencia y la desobediencia, la bendición y la maldición. Aleluya. Ahora, en un libre albedrío, porque tú lo sabes.
¿A Cristo o al mundo? ¿A Jesucristo o a Belial? Pero sí te digo algo, que si tú estás ligado al Espíritu Santo de Dios, entenderás que allí no hay nada en común, que nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Amén. Amén, a su nombre. Versículos 33 al 35. En el servicio, en la obra de Dios, un siervo de Dios tiene como compañera una conciencia irreprochable. Amén. Como compañera del Espíritu Santo y como compañera nuestra conciencia. Y nuestra conciencia tiene que ser irreprochable. Amén. 33. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y darnos la herencia entre los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos que sirvieron para mis propias necesidades y la de los que estaban conmigo, en todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y a recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado estar que recibir. ¿Cuánto dan gloria al Señor por esta palabra? Aplauda. Aplauda fuerte, que es para Dios. Es para Dios. Por eso él pudo en 1 Timoteo 6:10 enseñar y escribir que la codicia y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Amén. Y podemos decir, hermanos, que Pablo tuvo muchas maneras de lucrarse con su ministerio. Porque no fueron pocas las iglesias que él fundó. No fueron pocas las iglesias que él hizo crecer. Se rodeó con gente de la alta sociedad y muchos de ellos seguramente tendrían muy buenas posesiones, pero sin embargo no lo vemos haberse hecho rico a través del Evangelio, como hoy está sucediendo en todo el mundo entero, desafortunadamente. Y que en esto le hablo mucho a los pastores. En la última reunión de los pastores del concilio este mes les hice hincapié en esto, porque tampoco podemos ser gravosos, pero tampoco podemos dejar, hermanos, que nuestras necesidades no sean suplidas. Amén. Como ministro del Señor tenemos necesidades, sí, necesidades en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Porque somos embajadores del reino, tenemos que estar bien presentados. Y para estar bien presentados, hermano, hay que luchar la ropita, el buen zapato, el buen perfume. Amén. Pero que todo esto, hermano, por encima de todo esto, de tu marca, de tu perfume, hermano, tu ropa pueda decir, está lavada con la sangre de Cristo. Tu perfume puede decir, olor a Cristo, olor a vida, no olor a muerte, no olor a vino, ni arroz, ni a licor, ni a mundo, olor a Cristo. Aleluya. Aplauda, hermano. Aplaude a Dios, porque es a Dios que le damos toda la gloria y la honra por esta palabra. Amén. Y para Pablo, la teología de la prosperidad tan amada por algunos predicadores hoy en día, que se promueve también a través de predicaciones cristianas y estudios bíblicos, no fue una de sus enseñanzas. Antes, por el contrario, trató al máximo
de no ser una carga para las iglesias. Por lo que usó sus propias manos. Diga, tengo que usar mis propias manos con el fin de sostenerse. De allí que puedo decir a estos hombres: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, esto quiere decir que él trabajaba para aliviar sus necesidades y a los que estaban alrededor de su ministerio. Él pudo decir: mire, iglesia de Éfeso, pastor de aquí, de la iglesia de Filipo, hágame el favor, déme la cuenta, ¿cuánto hay? Bueno, aquí el diezmo de diezmo, todo eso es para mí, me lo entregan ya, porque necesito sostener mi ministerio. Pero él no lo hizo, y lo pudo hacer, y los pastores a mí me lo han dicho, y lo puedo hacer. Y lo podemos hacer, amén, porque es bíblico. Amén. Su conciencia no le acusa de haber usado el ministerio con otros fines. Su postura fue radical y muy ética en todos los temas, sobre todo lo del dinero. Yo sé cuánto entra en la iglesia y la necesidad de la iglesia, pero no me preocupo por tocar los dineros de la iglesia. No me preocupo, pero sí oro para que se mantengan administrados. Porque entre menos toque el pastor los dineros de la iglesia, se aleja de la codicia y se aleja del mal uso de los dineros, de las arcas del Señor. Y él, su postura le había dado que no cayera en trampa del enemigo. Porque una de las trampas del enemigo para hacer caer al ministro es el dinero. Amén. La fortuna, la falda y la fama. Ah, ya me acordé. Fortuna, fama y faldas. 3. Entonces, aquí sabe, no me acuerdo cuál es la otra F. ¿Okay? Y es mejor evitarlo. Y él había aprendido el principio de la bienaventuranza. Y él, para él era más feliz dar que recibir. Amén. Que recibir. Eso lo hacía él más feliz. Dar que recibir. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Y esa actuación con transparencia y pulcritud en todos los actos y en todos nuestros actos, si vivimos así, en todos los actos que mantengamos como compañeros una conciencia irreprochable. ¿Por qué? Porque eso hará que seamos uno de los líderes más fuertes en testimonio, en integridad, y que podamos presentarlos, aleluya, delante de todos los que nos conocen y los extraños, como el líder, aleluya, que tiene una conciencia transparente. ¿Cuántos da la gloria al Señor? Para terminar, versículo 28, volvamos. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo
para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de ellos. ¿Lo estamos viviendo? Versículo 31. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. ¿Okay? Un siervo de Dios tiene como preocupación principal el cuidado de los demás. Y Pablo lo tenía. Las palabras rebaño, obispo y lobos se refieren a un hombre que está hablando ahora con un corazón de pastor. Los que asistieron a la convocatoria pudieron ver que su mentor les hablaba con un corazón de pastor. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Aquel que los había alcanzado a través de la doctrina del arrepentimiento y la doctrina de la fe en Jesucristo, ahora les hablaba con un corazón de pastor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y lo primero que les pide es a mirar por ellos. Líder, mira por ti. Ministro del Señor, mira por ti. Yo cada día tengo que mirar por mí. Y luego por el rebaño. Porque si yo no cuido de mí, ¿qué puedo cuidar del rebaño? Si tú como líder no miras de ti y cuidas de ti, ¿qué puedes cuidar de los demás? ¿Qué puedes cuidar de tu casa? Amén. Amén. El cuidado personal se refleja también en la iglesia. Y lo que la nota distintiva a lo que Pablo hace alusión es que aquellos estaban allí por el Espíritu Santo les había puesto. Cada oyente de cada iglesia, líder de cada iglesia que escuchaba, él le decía, puesto por el Espíritu Santo, como obispo, como líder en un rebaño. Amén. Cuando una iglesia cuenta con un siervo puesto por el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Hay garantía de ser dirigida bajo la unción y la dirección de lo alto. ¿Cuánto da la gloria al Señor? Aplaudan, hermano. De esa manera, la preocupación de un pastor siempre será por los lobos rapaces, que están prestos para devorar a las ovejas. Y Pablo tenía un olfato inconfundible y sabía de aquellos lobos con pieles de ovejas, que no solo frecuentaban las iglesias, sino que dentro del seno de la misma iglesia se estaban levantando hombres que hablaban cosas perversas para arrastrar detrás de ellos a los discípulos que él estaba formando. Y lo estamos viendo, hermanos. Estas advertencias ponen de manifiesto el cuidado que nosotros como siervos del Señor debemos tener por el rebaño. Amén. Y la razón es porque ese rebaño donde el Espíritu Santo nos ha puesto como obispo, Jesús lo ganó con su propia sangre. Y eso es el valor.
La sangre de Cristo tiene poder y tiene valor. No ha perdido vigencia. Cada día que se levanta los lobos rapaces, tendrá más poder esa sangre de Cristo en nuestras vidas. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tiene un valor divino y eterno. Amén. Iglesia, tenemos un valor divino y eterno. ¿Cuánto vales? No vales por el cargo que usas, que tienes. No vales por la mansión donde vives y tienes, por los almacenes, por el trabajo que tienes. No vales por la profesión, vales porque Cristo te compró por su sangre. Aleluya. Y tienes un valor divino y un valor eterno. Aleluya. La gloria sea para Dios. Porque a través de esa iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa, hoy que se quiere manifestar con poder. Amén. ¿Sabe por qué? El Señor y Pablo piden que tengamos cuidado con las ovejas, por ese precio, porque la oveja tiene un valor. Aleluya. Y hay un lobo detrás del valor que tiene la oveja. Satanás sabe que tú vales y te quiere devorar, te quiere quitar tus finanzas, te quiere volver, aleluya, un miserable, aleluya, para que diga, pero yo qué hago en la iglesia. Por eso, iglesia del Señor, déjese cuidar por su pastor. De ahí es donde nosotros nos preocupamos. ¿A dónde va la oveja? ¿Con quién anda la oveja? ¿Con quién se codea la oveja? Porque en que hay garrapatas, hermano, hay pulgas que se pegan de este mundo. Hay olores horribles que se pegan. Y la oveja, hay que cuidarla, porque tiene un valor divino y eterno. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Aleluya. Y a la oveja se le ha dado un pastor y un rebaño. Y yo creo, hermano, que si la oveja está comiendo del pasto verdecido, reverdecido por la palabra de Dios, va a crecer hermosa, gorda, bien hermosa y ataviada para Cristo. Amén. ¿Cuántos se sienten así? Diga, yo estoy en un buen restaurante comiendo buena palabra. Aleluya. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Y por eso Pablo pudo decir, pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Esto se llama convicción inquebrantable. Amén. Que es lo que le da el sentido a nuestra vida cristiana. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Póngase en pie. ¿A cuántos les gustaría ser imitadores de Pablo? Amén. Como ya él fue de Cristo, ¿cierto? Ahora somos de Cristo. Imitamos a esas personas de buen testimonio. Aleluya. Y que nuestra vida cristiana esté adornada,
hermano, y nuestro ministerio esté adornado con todas estas características con las que adornó Pablo su vida en el ministerio. Amén. Y lo mayor, que seamos ejemplo de integridad. Ejemplo de integridad. Levanta tus manos y dile: aquí está mi vida, Señor. Hoy quiero, Señor, entregar todo mi ser a ti. Hoy vengo delante de ti, oh Dios, por los méritos de Cristo, arrepentido de mis pecados y de los actos, de las malas acciones, Señor. Con la cual no he podido testificar bien el Evangelio de Jesús. Hoy te pido perdón, Señor. Hoy vengo delante de ti, Señor, con humildad, para declararte lo que he sido. Y comience a entregarle allí usted a Dios todo lo que le ha incapacitado para ejercer un ministerio con amor y con testimonio de integridad en la obra de Dios. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy con mis falencias, con mis temores, con mis incapacidades, con mi terquedad. Aquí estoy, Señor. Quítate de mi corazón todo lo que me ha impedido crecer para ti y dar y tener una conciencia irreprochable. Hoy me desprendo de mi autosuficiencia y me agarro al Cristo de la gloria. Hoy dejo de caminar con mi cojera y comienzo a seguir las pisadas de Cristo. Hoy decido desarrollarme imitando a Pablo, imitando a Cristo, imitando tu palabra y como compañero de ministerio al Espíritu Santo. Aleluya. Y no importa que me dicte el Espíritu de Dios en el ministerio, porque hoy abandono el estar centrado en mí mismo para ganar a otros para Cristo, con un testimonio, sabiendo que me esperan luchas y pruebas, pero también con convicción que el Espíritu Santo nunca me dejará. Aleluya. Aquí está mi vida, Señor. Dile: aquí está mi vida, Señor. Señor, oro para que este rebaño sea cuidado y guardado por ti y por el pastor, los pastores que tú has puesto en este concilio, Señor. Y que podamos, Dios, sacar la codicia y el amor al dinero de nuestras vidas y entender que más bienaventurado es dar que recibir, Señor. Gracias. Gracias. Levanta tus manos, dale gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque sé que ministraste mi vida, ministraste a cada hermano en este lugar y hasta donde llegó la soga herciana de este micrófono en el mundo entero a través de Cristo. Honrado, Señor. Honrado, Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Y nos declaramos, Señor, en victoria para Cristo.
Gracias.